Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, 28 de septiembre. Vamos ya terminando este mes. Hoy la iglesia mira la vida de San Wenceslao, mártir, que ha nacido en Bohemia hacia el año 907, recibe una tía suya la sólida formación cristiana. En el 925 fue duque de su país y después, traicionado por su hermano Boleslao, fue asesinado por unos sicarios en el año 935. Fue venerado como mártir y patrono principal de Bohemia. Vamos hoy a escuchar al evangelista Lucas en el capítulo 9, versículos del 7 al 9. Escuchemos. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia, con tu gracia, con tu luz. Permítenos sentir tu unción y tu fuego. Que esta capacidad de comprender la Sagrada Escritura nos permita a nosotros hoy hacer el discernimiento de poder responder a esta pregunta: ¿quién es este de quien oigo tan grandes cosas? Nosotros sabemos quién eres tú. Enséñanos a que esta respuesta sea vida en nuestra existencia. Amén. Volvemos la mirada al texto, capítulo 9, versículos de 7 a 9, Lucas. ¿Qué nos dice? ¿Qué personaje escucha de uno que lo tiene como inquietado? La expresión sí se dice así, como inquieto, como que es un interrogante muy grande, porque había escuchado hablar de Jesús, pero está diciendo ahí algo, y entonces oye habladurías y comparaciones, pero después se hace una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Y cuál es el anhelo que tiene en el corazón? Pero, ¿qué tipo de anhelo es? Porque tendríamos que mirar después de la lectura a ver, y si uno mira la vida en general, qué es lo que termina pasando con este hombre que hoy aparece en el Evangelio. Hagamos una primera lectura con su pausa al final, clara, detallada, que la palabra resuene. Segunda lectura, mirando comentarios, comparaciones, expresiones, y hacemos la pausa en silencio. Y una tercera lectura como síntesis total, para que la pasemos de la mente al corazón después de haberlo tratado de recomponer con la memoria, para que hagamos nuestra meditación. Hoy Lucas nos toca el tema de el tetrarca Herodes Antipas, un hombre que ha recibido un dominio de unos terrenos que lógicamente le permite Roma. Roma es un rey vasallo, porque el emperador es Roma, está en Roma. Roma ha permitido que Herodes y después sus hijos tengan ahí como un dominio de algunas regiones, pero pues Roma es el imperio. Y este hombre vive en una corte, tiene palacios en Maqueronte, se mueve entre Galilea y Perea, porque ese es el gobierno de él. Galilea es ahí cerca al lago, y la Perea es hacia el oriente, suroriente del país, más bien de la Palestina, y tiene un dominio, y en ese dominio pues lleva una vida de un hombre que cree que tiene poder. Humanamente lo tenía en un contexto, después lo perdió. Pero aparece uno que con lo que hace y con lo que dice lo tiene intrigado. Y es que se enteró de lo que pasaba sobre Jesús, dice la palabra en la versión de Lucas, y no sabía a qué atenerse.
En varios momentos yo les he comentado cómo, por algunas tradiciones se nos ha contado cómo su hermano de crianza, Manahem, era discípulo de Juan el Bautista. Marcos nos decía que este mismo Herodes escuchaba con gusto al mismo Bautista que mandó a matar por la situación de Herodías y de su rabia y de su venganza y de su ira contra el mismo Juan Bautista, y entonces a través del baile de su hija seductoramente, este hombre se puso a prometer el oro y el moro y terminó pues tristemente entregando la vida al Bautista. Y cómo este hombre tenía gente cercana, entonces había conocido al Bautista, ahorita escuchaba uno de que hablaban más grandes cosas que inclusive que el Bautista, porque Manaén hablaba, porque el mismo Cusa había recibido la bendición de que Jesús le había curado a su esposa, Juana de Cusa, que la menciona en el capítulo 8 el mismo evangelista Lucas. Había otro que trabajaba también para su corte, que recibió la curación de un hijo. Es decir, actos concretos, reales de curaciones, de intervenciones de Jesús y de palabras fuertes, donde mostraban que él era el Mesías. Y este hombre era un rey temporal, un rey del mundo que no comprendía el reino de Dios que venía a predicar Jesús, pero no sabía a qué atenerse. O sea, escuchaba, y fuera de eso entonces la conciencia empezaba a trabajar, porque él escuchaba las comparaciones, unos que Elías había vuelto a la vida, otros decían que era el mismo Juan Bautista, como si estuviera vuelto a la vida, y entonces, y otras comparaciones con antiguos de los profetas. Hay que mirar entonces cómo los hebreos pensaban que Elías iba a volver antes de que viniera el Mesías como tal. Y uno en Malaquías, en 3:20, se decía que vendría el profeta Elías de nuevo, y como que había sido arrebatado de un carro de fuego, entonces vendría para calmar la ira antes de que estalle, para reconciliar a los padres con los hijos y para restablecer las tribus de Israel. También lo dicen Sirácides 48:10. Entonces algunos identificaron a este Elías con el Bautista, y ahora otros lo quieren identificar con Jesús de Nazaret, y otros esperaban una especie de nuevo Moisés cuando apareciera el Mesías. Entonces son las creencias, y unos hacían las configuraciones de Jesús como para dar una respuesta a lo que estaba pasando con un hombre que estaba haciendo obras muy grandes y que estaba dando una enseñanza con sabiduría y poder. Entonces no sabe a qué atenerse, escucha cosas grandes y se hace como la interrogatorio con una primera respuesta. Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Es una pregunta muy profunda. Él tristemente no dio el paso, porque si no supo reconocer al Bautista, con el cual habló y lo tuvo de frente, no supo reconocer tampoco después a Jesús, porque quería verlo hacer un milagro, y se lo presentaron en el día del juicio. Se acuerda que Pilatos lo manda hacia él, quiere hacerle preguntas y quiere hacerlo ver un milagro, e inclusive se narra como en una tradición como hasta le traen, cuando no le hace el milagro, entonces por burlarse de él le traen unas mujeres semidesnudas. Jesús cierra los ojos, le traen un perro como para que obre en él, que se le ha quebrado una pata. Hay un montón de tradiciones sobre las peticiones de un rey que quería tomar a Jesús ahí como una especie de show en ese momento, porque no fue más allá y no vio la grandeza de Jesús, no supo reconocer al Mesías. A Juan el precursor no supo reconocer después al Salvador. Entonces, ese de que tenía ganas de verlo, no lo supo aprovechar, no lo supo aprovechar. Ahora bien, la meditación de ustedes y yo hoy es: qué bueno que ustedes y yo no perdamos la admiración de todos los días podernos hacer esta pregunta: ¿quién es este? De quien yo sé quién es mi Dios y que es mi Salvador, pero todos los días quiero admirarme más, preguntarme más, conocerlo más. ¿Cómo hago para no quedarme como en solo una pregunta que no se puede dar respuesta? Porque si damos respuestas desde la catequesis y desde conocimientos básicos de la fe que tenemos de Jesús, pero la respuesta tiene que ser una experiencia de Él. Y a eso nos lleva la palabra.
¿Cuánto ustedes y yo nos aventuramos todos los días a dar respuesta a esta pregunta? Que ya no es solo decir sí, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios y Señor, pero qué experiencia de su amor, de su misericordia, de su gracia, de todo lo que aprendemos de Él para vivir como Él y en Él. Y cómo comprendemos que quererlo ver, ustedes y yo ya lo sentimos, ya no solo lo vemos, sino que está dentro de nosotros, en la inhabitación trinitaria del bautismo, en la presencia eucarística en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, cuando comulgamos, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Jesús nos da su presencia, queremos verlo, que nuestro anhelo sea todos los días estar con Él, no decirle, como decimos también en una de las oraciones de la comunión, jamás permitas que nos separemos de ti, jamás permitas, porque todos los días es para estar en su presencia. Y que nosotros podamos ir más allá de este hombre que no supo ir más allá de sus ojos vendados, de un Herodes lleno de ego, de soberbia, de lujuria, de avaricia, de la prepotencia de un hombre que creía que tenía poder, y cuando menos vio se quedó sin poder, dejó pasar la vida, mató al Bautista y trató como un loco al verdadero Mesías, porque no le dio respuesta a su querer como de hacer del Mesías un show. Que ustedes y yo podamos hoy verdaderamente comprender a Jesús. Jesús tuvo palabras fuertes para él. Cuando le hablan como los fariseos tratando de meterle miedo con él, y dice, vayan a decirle a ese zorro que hoy mañana estará como evangelizando, como quien dice, no tenía miedo del poder de este hombre, que era un poder temporal, porque decía, lo calificaría de zorro cuando los fariseos le digan, vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Pueden mirarlo en Lucas 13:31. Entonces Jesús sabe que es un hombre que tiene un reino temporal, que tristemente no ha sabido ver en el Bautista aquel enviado que prepararía el camino del Redentor, pues menos conocería el camino de Jesús, que ha preparado el Bautista. Abramos el oído y el corazón hoy, y nosotros sí sabemos por qué, quién es Jesús, quién es este. Que todos los días tengamos las ganas de descubrir la respuesta de esta pregunta, porque ahora ya no es solo una respuesta temporal, sino que es una experiencia de Él. Y que ustedes y yo podamos decir, yo quiero verte hoy, Señor. No a la manera como lo pensaba Herodes Antipas, sino a la manera de un hijo de Dios que tiene un corazón agradecido porque nos has redimido, porque sabemos que eres el único que nos puede dar el sentido de la vida. Hagamos oración. Te alabamos, Dios, de los profetas y de los mártires, de los pobres, de los perseguidos y de los aplastados, por el único delito de amar el bien y la justicia. Así fue Juan el Bautista, testigo fiel de tu verdad. Su testimonio se unió al de Jesús, tu Hijo, Señor, y al de Cristo se ha unido y se une al de tantos profetas y mártires audaces, testigos de tu reino y de los derechos del hombre a quien tú amas. Danos, Señor, valentía para vivir nuestra fe, para seguir y confesar a Cristo con nuestra palabra, nuestra vida y nuestro amor a los hermanos. Amén. ¿Qué propósito queda en nuestro corazón? Algo que nos mueva hoy a dar respuesta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús para usted? En el sentido de que bueno, todos los días preguntarme más por Él porque quiero conocerlo más. Y querer verlo, y querer recibirlo en la Eucaristía, y querer verlo en los hermanos que sufren y en los hermanos necesitados. Y Dios está todos los días presto para que tengamos comunión con Él y a dar las respuestas más profundas que tenemos en el alma sobre Él. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.